entonces con el doctor. La idea que se explicó es comentar cómo uno aborda un paciente. Bueno, yo no voy a describir, voy a tratar de no teorizar sobre cómo abordamos los pacientes, sino simplemente contar la práctica diaria. Como clínico, cuando un paciente llega, se asume que el paciente trae un problema a la consulta, así que se le pregunta explícitamente en qué lo puedo ayudar, qué problemas tiene, y el paciente desarrolla un problema que en general es un problema clínico, a veces son varios problemas clínicos, y a veces es un problema clínico asociado a alguna cuestión de clínica psicológica, donde uno debería o intenta discriminar un poquitito cuál de las dos tiene más peso. En cuanto al problema clínico, ¿cómo lo abordamos? Intentamos que el paciente en su relato seleccione los problemas que más le molestan, que trate de exponerlos a todos. Luego uno arma una categorización mental al mismo tiempo de la escucha, donde intenta agruparlos, de allí, de esa agrupación, ir a un agrupamiento sindromático, y luego de ese agrupamiento sindromático tratar de validar lo que el paciente dice. Entonces, si un paciente tiene falta de aire, primero valido si la falta de aire es real, si cómo la percibe, si es porque se agita, porque la respiración va más fuerte o porque simplemente la percibe. Entonces uno va abriendo caminos. Cuando uno ya está claro que es algo orgánico, va a ir a validar eso, en cuánto tiempo ocurre de día, ocurre de noche. Entonces empieza a dar vuelta con los síntomas para validarlos como síntomas, y luego trata de agrupar síntomas que pueden llevarlo a este camino sindromático, donde si además de faltar el aire se le hinchan las piernas, se despierta a orinar de noche, uno diría, bueno, va para el lado de un síndrome cardiovascular, y pasa a la fase, trata de validar esto con hechos anteriores, si había ocurrido anteriormente, cómo es su vida antes de llegar a esto, y luego trata de volver a validar hechos para ir descartando o dejando a un costado lo que no me va a aportar, y ir quedando solamente con lo que me lleva en una línea de pensamiento, validar con el examen físico si tiene correlación con lo que me relatan, y pensar qué método complementario me ayudaría a confirmar o descartar el diagnóstico. En el examen físico, ocultarlo es como un método complementario, es como una radiografía, tiene el mismo valor que oírlo, el corazón, o palpar el hígado. Y si puedo validar mi pensamiento, pongo un diagnóstico que ya es general, y sobre la generalidad de ese diagnóstico propongo un tratamiento, y eso sería el camino clínico. Y después hay una pregunta que por lo menos a mí siempre me subyace: ¿qué quiere que yo le diga, o qué quiere que yo no le diga, o qué cosas debo decir o callar con respecto a mi pensamiento y mi diagnóstico? Y generalmente analizo un poquitito las expectativas con algunas preguntas breves, y a veces paro ahí y dejo cosas para la próxima consulta. Eso sería un poquito mi abordaje de un paciente. En relación al tratamiento, que es importante también, en relación al tratamiento, ¿cómo es el post-diagnóstico? ¿Cómo se dice? El tratamiento, qué elementos utilizás en el post, después del diagnóstico, cómo sigue esa consulta y el tratamiento. Bueno, el tratamiento sirve como una validación del diagnóstico, porque funcionó o no funcionó. Si funcionó, probablemente me valida el diagnóstico, veo si el problema está resuelto. Hay problemas que se resuelven en una consulta, hay problemas que se resuelven solos, que uno tiene que saber pedirle al paciente que espere, o acompañarlo a que espere.
Y hay cosas que uno sabe que va a ser para largo, entonces se empieza a programar un seguimiento donde, como decía recién, va a ir brindando información secuencial para no asustar, para no angustiar, y va a ir viendo la respuesta de este tratamiento en cuanto a lo físico y en cuanto a lo actitudinal del paciente. Creo para los... también sería interesante para que acá puedan evaluar qué dilemas o qué conflictividad ética se les plantea, por ejemplo, con lo que deben decir y no deben decir, si en algún momento, porque una de las cosas a pensar era cuál es la fundamentación, en qué nos basamos los médicos a veces para tomar decisiones éticas, no tanto desde el punto de vista de la bioética instrumental o terapéutica de embriones, interrupción de la vida, etcétera, etcétera, sino en la relación cotidiana, dentro de ese esquema que vos has planteado, que a veces decís qué debo decir, qué no debo decir, cuáles son las expectativas del paciente. ¿Es cotidiano algún dilema ético de me gustaría decir esto pero no lo digo? ¿Debo ocultar, entre comillas, alguna información? ¿La comunicación con el paciente plantea algún dilema ético en el consultorio, en la vida cotidiana? En mi experiencia, en general, no son dilemas éticos. Cuando me ha tocado proponer decisiones en el sentido de decir, interrupción de embarazo, lo he llevado a un comité de ética. No me refiero a eso. En el sentido de decir, ¿está bien o mal que diga esto, que haga esto en un paciente cardiológico? Para no entrar en temas, como te digo, de la bioética. La verdad que lo que yo priorizo es percibir la expectativa del paciente, siempre contemplando que hay un deber de informar. No hay una obligación de informar. Yo no puedo guardar información sobre el paciente si me la requiere. Yo puedo dosificar los tiempos en que lo informo. Y un poco viendo el perfil psicológico del paciente y la expectativa que de su relato, donde hay preguntas como a qué se dedica y esas cosas, simplemente como su familia, dónde vive, y para tener una expectativa, una creencia de la expectativa del paciente. La pregunta apuntaba no tanto ahora a racionalizarlo mucho, sino si te pasaba en el consultorio, no te pasa generalmente. Sí, no, me pasa constantemente. Por ejemplo, medicar o no medicar. Dar una pastilla para el colesterol o no. Hay gente que se siente invadida con eso y que no tiene convencimiento de que eso sea saludable para ellos y que esas pastillas pueden hacerle mal. Así que trato de primero tener un conocimiento de la expectativa del paciente y después hago una breve explicación y veo qué preguntas surgen, porque hay personas que se ven muy invadidas, que uno le diga, mire, va a tomar esto toda la noche. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Después vemos, probablemente toda la vida. Yo veo a la gente se siente invadida con eso y siempre me planteo cómo hacerlo y sí, es un dilema no ético, no lo interpretaba así, pero sí es un dilema constante de la consulta. Por eso digo, ¿qué hacer el paciente a buscar? ¿Qué será lo mejor? Y cómo explicarle los riesgos de intervenir, aunque sea una patista, o no hacerlo. Eso, mucha parte de la consulta se lleva en eso. Y lo digo para los tres, quizás ya para no seguir interviniendo, ahora te lo pregunto a vos, por eso no es un interrogatorio, sino también sería interesante que los tres planteen en el momento del tratamiento si creen que de dónde surgen los conocimientos que ustedes aplican, si más allá de lo que podemos decir siempre que leemos libros, artículos, todo, cuánto del conocimiento que aplican, porque una de las preguntas es esa, en una consulta ya en el terreno, no dando una clase, no exponiendo para la televisión o dando una conferencia. Con el paciente, los conocimientos que aplican, ¿de dónde surgen principalmente? Vamos a decir, de la capacitación, de la universidad, pero además
de la praxis, de comentarios, charlas, de algo quizá intuitivo, que después tendremos que analizar si existe la intuición o no, pero los conocimientos que aplicas en tu consulta diaria, que tengo bastante empatía porque hacemos especialidades de la misma especialidad, si vos crees que fundamentalmente aplicas lo que has leído en los trabajos multicéntricos, en los libros de cardiología, o algo de eso y algo de la calle o el barrio o cosas por el... Yo como probablemente mis colegas, ellos formaron una residencia médica que tiene una formación muy positivista, muy dura y muy formada en el método científico, y casi todos los mecanismos diagnósticos y las decisiones que tenemos son de medicina basada en la evidencia, de estudios bien fundamentados. Ahora, eso es imposible de disociar de la experiencia de cada uno, imposible. No podría decir, y me ha tocado, bueno, enseño en clínica y me ha tocado hablar de esto en el posgrado, y no puedo discriminar cuánto de cada cosa uso. Pero claramente para llegar al diagnóstico, para lograr el tratamiento, uno tiene que asentarse en la evidencia conocida. Lo que después es difícil es si eso es un camino del inductivo al deductivo, del deductivo al inductivo, que supongo que luego nos van a decirme con ellos, si todo eso que la ciencia dice que para pacientes que se parecen a él son buenos, si realmente para él va a ir bien. Ese quizás es el dilema más interesante de todos. No sé si quieren completar la respuesta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a empezar diciendo que yo no hago nada que ver con lo que hacen. Hola, ahí se escucha un poco mejor. Bueno, la verdad me parece buenísimo el desafío. Estuve todo el fin de semana pensando qué hago, porque la verdad pensar es como mirarse a sí mismo, como tratar de mirarse al espejo, eso me ha parecido difícil. Y me di cuenta que, primero voy a contar qué cosas hago y después voy a tratar de explicar por qué me di cuenta que las hago. Pero me di cuenta que mi primer desafío cuando entra un paciente a mi consultorio es tratar de entender en qué marco humano está esa persona. O sea, tratar de entender qué lenguaje usa, cuáles son sus creencias, cuáles son... Lo hago de una manera muy subjetiva, muy rápida, con todo el derecho a equivocarme, pero hay un interés genuino en mí en saber quién es el que tengo al frente, pero no quién es el nombre y apellido, sino quién es, cómo habla, cómo se comunica, qué palabras usa palabras sencillas, usa palabras complicadas, le gusta, qué busca él de mí, busca un médico contemplativo, busca un médico invasivo, busca un médico, porque está perfecto que hay veces que tenemos miedo de invadir a un paciente, pero hay pacientes bien pidiendo que lo invadan. Entonces creo que el primer desafío que yo tengo es tratar de definir cuál va a ser, sería definir mi estrategia comunicacional con el paciente. O sea, tratar de entender cuál va a ser el código comunicativo con el paciente y de usar ese lenguaje para comunicarme con él. Ese es el primer desafío antes que el diagnóstico. A mí me preocupa mucho más eso en primera instancia que el diagnóstico, porque sé que independientemente de cuál sea el diagnóstico, yo voy a tener que usar una estrategia comunicacional congruente con la del paciente para que lo que yo le proponga, yo le diga o yo le plantee vaya por un canal de comunicación efectivo, en el cual yo soy un emisor y el receptor recibe el mensaje tal cual yo lo planteo. Eso me parece que es algo tremendamente importante, y para eso uso preguntas de la vida cotidiana, igual que lo decía Gerardo, y trato de entender esa síntesis que se va a dar entre dos personas, cómo vamos a encontrar puntos de comunicación más que puntos de decidencia. Por lo tanto, no soy siempre igual. O sea, yo soy una persona que me estoy tratando de adaptar a la persona que tengo al lado. Hago un esfuerzo deliberado por ponerme en esa situación. Eso no lo he aprendido en ningún lado de manera objetiva. O sea, no es algo que me ha enseñado, pero es algo que he ido desarrollando con los años, y es algo que me he dado cuenta que es tremendamente importante para ser exitoso en la consulta. O sea, yo tengo que lograr que mi paciente salga habiéndome comprendido y habiéndose sentido contemplado y habiendo sentido empatía. Y en eso la comunicación yo siento que tiene mucho que ver. Por lo cual me voy medio camaleonizando a la hora de analizar a mis pacientes. Con respecto al desafío médico, ese sería un desafío humano, que creo que es un desafío tremendamente abrumador. ¿Okay? No creo que ningún médico pueda decir que sale de esa situación airoso todas las veces.
Creo que hay un montón de veces que salimos empatados, a veces perdemos y a veces ganaremos. Pero creo que el esfuerzo debería, o por lo menos así lo entiendo yo, debería estar puesto en salir airoso de esa situación. Con respecto al análisis ya técnico de la consulta, hago algo muy parecido a lo que refirió Gerardo, trato de ir de lo global a lo particular, trato de ir de lo que cuenta el paciente, traducirlo en una anatomía, después de traducirlo en un lugar anatómico en un síndrome, y después, si puedo, lo trataré de sintetizar en una enfermedad. Ese método, que es muy bueno y que resulta, es muy bueno para lo frecuente. Es muy malo para lo infrecuente. Casi todas las tomas de decisiones nuestras en medicina, tanto para el diagnóstico como para el pronóstico y para la terapéutica, están diseñados un método científico, pero probabilístico. No un método científico absoluto, sino un método que define qué es lo más probable que tenga el paciente, pero no la certeza. O sea, estamos comprando muchos números de lotería, pero puede ser que alguien que no salga, aunque tenga 99 de los 100 números, puede salir el 1. Entonces, es un método que me ayuda mucho con lo frecuente y que la verdad me hace agua cuando voy a lo infrecuente. Como paciente no lo puedo encasillar en alguno de esos síndromes frecuentes o síntomas y signos asociados en síndromes de asociación frecuente, se vuelve mucho más difícil el diagnóstico. ¿Ok? Eso es algo que también lo aprendí con los años. Yo aprendí una medicina en el grado que me contaba esos signos y síntomas, agrupaban anatomía y síndromes como verdades y no me contaban las excepciones. ¿Ok? Entonces me parece algo muy importante que nosotros desde el punto de vista, no sé si está bien usada la palabra, que sea, no voy a usar la palabra cuando quede ignorante, pero del marco conceptual, tendríamos que entender nosotros como médicos cuáles son nuestras herramientas diagnósticas y cuáles son las debilidades. A nosotros no nos enseñan tanto, o por lo menos yo siento que no aprendí tanto las debilidades. Muchas veces considero como absolutos muchos métodos, la anamnesis, el examen físico, los métodos conductuales como absolutistas, tienen una frecuencia de éxito y tiene una frecuencia de fracaso que no la tenemos claramente establecida. Y lo mismo pasa con la terapéutica. La terapéutica me parece que nosotros, toda la mayoría, yo también hago cardiología exclusivamente prácticamente, toda la toma de decisiones está hecha en base a medicina basada en la evidencia que usa el método probabilístico y dice qué probabilidades tengo yo de acertar cuando aplico un terapéutico, sea una pastilla o sea una cirugía de corazón. Creo que como médico yo he sentido que eso es una habilidad que he tenido que desarrollar con el tiempo y aprender cuando las probabilidades, si bien siempre están, cuando no están más de mi lado, que, bueno, o más del lado del fracaso, más del lado del éxito, más del lado del fracaso, y eso tiene que ver con la experiencia. Y ahí vuelvo a apoyarme en lo que dice Gerardo, en lo que todo lo que aprendemos como una ciencia dura, no lo es tan dura, porque no es absoluto, vuelvo a decir, todas las veces hay margen de error estadísticamente definido, y lo único que puede ayudar, o intenta, no sé si puede, pero intenta todo el tiempo subsanar ese margen de error probabilístico, es la experiencia del médico. Y por eso muchas veces nosotros salimos de lo que diría un número duro para apoyarnos en experiencia con todo el derecho de equivocarnos. El problema es que nosotros no tenemos una estadística que venga diciendo Paterlini cuántas veces viene acertando y cuántas veces viene equivocándose. En el momento en el cual yo sabía si es mejor no apoyarme en la experiencia. Eso también creo que va a cambiar, creo que algo va a tener más aplicación y más tecnología que va a decir cuántas veces me equivoqué yo desde que yo empecé. Entonces yo voy a aprender con puntos duros de mi propia experiencia, ¿okay? Lo cual va a mejorar mi experiencia, digamos. Mi experiencia ahora es subjetiva, mi experiencia yo hoy la podría cuantificar. Y por último, ¿cómo le traslado el mensaje al paciente? Y ahí vuelvo al principio, me parece que es tremendamente importante entender a la palabra como un acto terapéutico y como es, y diría quizá como homeopático. Entonces lo que yo trato de hacer es dando dosis y respuestas. O sea, yo voy dando una pequeña información y veo cómo la actitud corporal, cómo la actitud gestual, cómo se pone el familiar, porque recuerden que la consulta no es un tete-a-tete, muchas veces, bueno, en pediatría siempre es así, pero muchas veces nosotros tenemos un contexto con el cual trabajamos. Entonces yo voy tratando de ver si mi mensaje está siendo bien recibido, si está siendo mal recibido, si yo tengo que redefinir, y eso es un ejercicio que se va dando en tiempo real. Y en base a eso voy tomando decisiones en tiempo real, es como conducir un auto. Uno no conduce el auto todo el tiempo igual. A veces frena, a veces acelera, a veces pone línea. Bueno, todo el tiempo voy tomando decisiones en lo que voy diciendo porque entiendo que lo que yo le digo al paciente puede ser un acto terapéutico bueno, pero también puede ser un acto médico que le genere un daño al paciente. Así que bueno, eso era más. Sí, para avisar también que pudieron llegar a tener un acto en el colegio médico, el señor decano y la señora vicedecana, ¿sí? Por el día del médico, me imagino. Entonces, por eso demoraron en llegar,
¿sí? Son propulsores de que estemos acá y sé de interés que tenían efectivamente de estar. Y la demora se fue solamente por otros actos. Así que bueno, bienvenidos, están a su propia casa, que es la casa de ustedes ahora. No sé si doctor Usandivana. Bueno, en contra de todo lo que se debería o se podría pensar, el tiempo ese de analizar las cosas no lo tuve. O sea que mi participación se acaba de resolver como primera cosa. Como segunda cosa, yo creo que todos sabemos, o los son médicos pueden saber que nosotros tenemos una técnica que se llama historia clínica que nos da ciertos pasos, obviamente que muchos de ellos se van a obviar en una entrevista médica, en una consulta médica. Con respecto a la consulta, yo creo que sí, porque uno conoce como estudio, se complementa con la experiencia que uno va ganando, sin ninguna duda. Yo creo que necesariamente es así y hay cosas que uno las puede ver y hay cosas que tiene tal diagnóstico, pero no me convence porque no tiene tal cosa y esto a veces hace que uno ponga en la mirada claramente en diagnósticos diferenciales. La otra cosa importante, por ahí se dijo el diagnóstico clínico. Yo creo que el diagnóstico clínico es el diagnóstico de un exhaustivo interrogatorio con todos los antecedentes y demás, más un muy buen examen físico. Y con respecto a eso, yo quería hacer un poco de hincapié, tal vez, que es una tontera, pero es importante para la persona. Pongo como ejemplo una patología que es muy fácilmente diagnosticable, que salvo lo que opinan las obras sociales, no necesitan ningún estudio extra, que son las patologías de la pared, es decir, lo que habitualmente diríamos hernias o cosas similares. La buena semiología diría que uno para examinar una hernia, debe descubrir a los pacientes prácticamente en su totalidad, o dichos de otra forma, desde el inicio del abdomen hasta las rodillas. Lo cual, si uno le dijera inmediatamente al paciente, sáquese toda la ropa y póngase de pie ahí, sería casi una grosería. Entonces, uno es capaz, y debe hacerlo, de invertir los pasos a los fines de, por lo menos, ir peleando con el lógico pudor que tiene cualquier ser humano, tanto hombre como mujer, que creo que tienen el mismo derecho de tener. Creo que es un paso no menor y que nosotros a nivel hospitalario lo peleamos mucho porque a veces se tratan de servicios donde las camas están casi todas juntas. Entonces estamos examinando pacientes, razón por la cual yo, por ejemplo, no examino ningún paciente mientras hay visitas en la sala. Pedimos que se vayan todos y hacemos eso. A nosotros se nos viene hecho el diagnóstico presuntivo o concreto, muchas veces se viene el otro punto. Bueno, esto es quirúrgico. Entonces, el paciente quiere saber muchas cosas, el tipo de anestesia, algunas cosas menores como cuánto dura la operación, ¿cierto? Pero hay un tema que siempre se pregunta y es cuáles son los riesgos. Bueno, evidentemente esto conlleva otro tipo de situaciones que son todos aquellos estudios que nosotros hacemos para ver cómo está este individuo en cuestión y si nosotros estamos en condiciones sin mayores riesgos de hacer la cirugía. Y básicamente muchas veces los riesgos no están vinculados con la cirugía en sí, están vinculados con una cosa que nos preguntan a nosotros porque tiene que ver en realidad con la anestesia. El riesgo anestésico por ahí es igual o peor que el riesgo quirúrgico, ¿cierto? Pero sin embargo es a nosotros a quien nos hacen esas preguntas. Y después está el otro tema. Nosotros
solemos decir que somos los que más podemos curar con la cirugía, cosa que no siempre es cierta, obviamente. La doctora, que es una clínica de nosotros, me mira con cara de sorna, pero la vicedecana no puedo decirle nada. Lo cierto es que sí, nosotros sabemos que hay cosas que sí podemos curar y hay cosas que vamos a curarlas depende del momento en que hagamos la cirugía, y muchas veces la cirugía está orientada a un aspecto y no necesariamente al de curar. Mañana tengo que operar a una paciente que tiene un cáncer importante de estómago y que se la opera fundamentalmente porque tiene una cosa fundamental, y es que casi se ha muerto ya con sangrado, y si lo repite se va a morir. Entonces, aunque esto no la vaya a curar, nosotros la vamos a tener que operar mañana para evitar que se muera por esto, que la va a matar de urgencia, mientras esto puede demandarle un tiempo de vida. Este es otro tema que viene acá muy vinculado con determinado tipo de cirugía. Bueno, ¿qué va a pasar después de la cirugía? Por ejemplo, ¿qué le va a pasar a esta enferma que no tendrá nunca más un estómago? Entonces uno debe explicarle qué significa vivir sin el estómago, que por cierto conlleva una serie de serios inconvenientes, ¿no es cierto?, desde el hábito alimentario hasta montones de otras cosas, hasta medicamentos que hay que hacer a consecuencia de eso. No me quiero extender, en todo caso acepto la pregunta. Bueno, perdón, yo soy clínica y he visto que han hablado mucho desde la técnica. Yo ya no utilizo interrogatorios, por ejemplo, converso con los pacientes. Empiezo preguntándole qué es lo que siente. O sea, los años me han hecho ir viendo que eso me da mejores situaciones, y muchas veces capaz que no les resuelvo los problemas, pero me agradecen, porque lo primero que creo que hay que ver es con los temores que viene el otro, y a partir, yo uso al revés, o sea, hago que ellos me pregunten a mí y voy contestando lo que ellos quieren saber. Todo lo otro es muy bueno, o sea, uno tiene que hacer la técnica, el método, preguntar, orientarse, pero los clínicos decimos que no deberíamos ni siquiera decir interrogatorio, porque tenemos que tratar de hacer una relación lo más simétrica posible con el paciente. O sea, primero, que uno nos vea acá arriba y ellos en el otro lado, porque cuando se elabora el plan terapéutico con el otro y con lo que quiere el otro, lo que piensa el otro y lo que puede hacer el otro de todas las indicaciones que damos, surge el plan real, donde puede haber algunos, bueno, yo soy árabe, semita y soy eterna negociadora, entonces se propone una cosa y se ve lo que puede hacer él, porque si no el grado de cumplimiento que pueden tener va a ser menor. Y cuando vienen a la consulta y me dicen, doctora, no me rete, no he hecho tal cosa, les digo, no, yo no lo voy a retar, veamos por qué no lo ha hecho. O sea, el hecho de estar siempre al lado del otro, por eso los curanderos a veces tienen mucho más efecto que nosotros, porque es como que sienten de que cuando uno va a un curandero, que muchas de nuestra gente lo hace por esa sensación de sentirse más al lado del otro y como más comprendido. Creo que los médicos tenemos que dejar esa posición de altar mirando al otro, inclusive el escritorio a veces hay que sacarlo, porque así llegan más. Y otras veces vienen y cuentan y ya han resuelto las cosas. Y uno se está preguntando a qué han venido, porque hablan, y uno los deja hablar. Mis consultas demoran 45 minutos, una hora generalmente. Es cierto, pero eso me da a mí la tranquilidad
de que el otro se va conforme. Se va con mi teléfono, se va con mi celular. Y les cuento que jamás me llaman. O sea, me mandan mensajitos, me mandan cosas. Sí, es muy difícil, pero al final, ya después de 30 y tantos años de carrera, he conocido que esas cosas tienen mucho valor, unido al otro, al interrogatorio, a hacer un diagnóstico, a la aproximación, todo es cierto. Pero sabemos que yo he tenido pacientes con la misma enfermedad y con distintas formas de expresarse y con distintas respuestas, porque el enfermo es uno, es único. Podemos usar una técnica, una aproximación, un algoritmo, pero al final ver lo que tiene el otro desde lo económico, la distancia, la accesibilidad a los tratamientos, la relación con su familia, si es divorciado, si se pelea con los hijos, cuánto lo comprenden los otros, para poder hacer que lo que nosotros propongamos sea más solucionable. Eso es lo que quería decir desde mi parte. Y disculpe. Bien, ahora viene la parte del desafío para ustedes. ¿Sí? Que supongo que están pensando en qué berenjenal se han metido para aceptar la invitación, y les agradecemos mucho. No sé si quiere pasarnos. Sí, por favor. Perdón por posponer, pero soy un estudiante frustro de filosofía y tenía la necesidad de transmitir un elemento más, perdón por la tardanza en llegar, involuntaria. Yo tengo preocupaciones más que como médico, como educador, y es el punto que la comisión, al armar este amable encuentro, probablemente haya, con la experiencia que tienen los doctores en relación con el diagnóstico médico, pensar cómo podemos hacer para mejorar la formación de sus médicos. Y más allá de la cantidad de problemas que les han transmitido, yo tengo otros dos más pensados ya como educador, no como terapeuta. El primero se basa en el hecho de que yo tengo la sensación que hay una modificación muy fuerte del perfil de salud y enfermedad de la sociedad actual. Históricamente, si se quiere remitir a 100 o 200 años atrás, el problema de la humanidad eran las infecciones, y las otras no es que no existían, simplemente que esto son históricas las pestes que devastaron la humanidad en forma cíclica. Hoy, con los antimicrobianos, y más allá del problema de la resistencia antimicrobiana, podemos decir que tenemos algún cauce para seguir, para manejar las enfermedades que se transmiten con microbios, infectocontagiosas. ¿Sí? Hay un segundo grupo de enfermedades no transmisibles que tienen que ver con estilos de vida y conducta, como contaminantes, como cánceres, trastornos cardiovasculares, diabetes, etc., que desde que empezamos a hablar de factores de riesgo y protección, es como que sentimos que tenemos alguna conducta, algo que hacer en esta cuestión. Pero estamos viviendo una pandemia brutal de trastornos psicosociales, violencia en sus diversas formas y abuso de sustancias que están comprometiendo a la humanidad como civilización. Y en ese sentido y en ese punto, el problema que tenemos, que mi impresión es que el arte diagnóstica se queda un poco corto, porque es un fenómeno más bien poblacional que individual, se percibe en las comunidades y no en la tranquilidad del consultorio. ¿Cómo abordamos eso? Eso me gustaría plantear como pregunta. Y la segunda cuestión es que, revisando el plan de estudio, nosotros tenemos algunos componentes de antropología y bioética, nada más. Y en realidad, cuando uno piensa en la filosofía como madre de todo el conocimiento, hay muchos capítulos desde ese campo que podrían introducirse en la carrera de médico. Uno de ellos es epistemología. No me explico cómo no tenemos un par de horas al comenzar la carrera de epistemología. El otro de ellos es lógica, que nos empieza y nos enseña a pensar no solo, o a inferir, no solo de manera inductiva, sino también deductiva, por ejemplo. Intensificar la antropología cultural, por cierto, y la bioética. La pregunta, yo no tengo respuesta, vengo acá a aprender. La pregunta es cómo la filosofía, como madre de todo el conocimiento racional 2500 años atrás hasta hoy, puede ayudarnos a que nuestros médicos, a partir de en adelante, podamos pensar no solo en lo singular,
sino en lo particular y en lo general. No solo en los fenómenos objetivables a través de métodos diagnósticos cuantificables, sino aquellos fenómenos que no tienen tanta explicación, sino los cuales hay que comprender. Me explico. Hay enfermedades que tienen una cadena de causa y consecuencia objetivables y que obedecen a la lógica fría. Pero cuando un adolescente se suicida, ¿tiene explicación o solo podemos ofrecer comprensión? Es decir, romper un poco el esquema de la barrera del problema de salud enfermedad como un elemento fundamentalmente biológico y hacerlo trascender también al campo de lo psicosocial. Perdón, quizás no sea muy coherente porque me voy corriendo, pero tengo esos dos problemas. La modificación del perfil de salud enfermedad de la sociedad tucumana y argentina, por un lado, y la insuficiencia que tenemos en la carrera de médico de disciplinas que nos enseñen a pensar mejor, si vale la expresión. Muchas gracias. Primero vamos a devolverle la palabra y después ya no se levante a la participación de todos para poder mantener un poco el orden. Entonces, te vi el teléfono aquí, primero Lupita, Bueno, no sé si buenos días, esta hora sería buenas tardes, ya estoy perdido con la hora. Muchas gracias por la invitación. En lo personal, supongo que los otros compañeros también, estoy muy contento de participar, me encantan las actividades interdisciplinarias y por otro lado siempre me ha interesado la medicina también, no como profesión, pero sí, en fin, parece una profesión realmente muy importante y significativa desde el punto de vista social. Me presento brevemente porque cometí el error de no... Sí, dije que voy a traerte algo escrito, no te traje nada, encima llegué sobre la hora. Bueno, mi nombre es Nicolás Sabadiker, yo, al igual que mi compañero, soy doctor en filosofía y me desempeño a cargo de la cátedra de ética en la Facultad de Filosofía y Letras, que esa es mi especialidad, y de lógica en la Facultad de Derecho. Y ocasionalmente he dictado también filosofía del derecho, ¿no? Esto último lo comento, lo de la Facultad de Derecho, porque estoy acostumbrado ya desde bastante, entré ahí hace 17 años a trabajar en marcos interdisciplinarios. Y la verdad que me siento muy cómodo y siento que no solo gana mucho la disciplina que recibe un poco algunos de los aportes que le puede hacer la filosofía, como desde la epistemología, lógica, filosofía general, ética, etcétera, sino que también la filosofía misma gana bastante al acercarse a ámbitos y a problemáticas más específicas. Y realmente y uno mismo también cambia a veces la mirada de las cosas, asumiendo un poco la posición del rol profesional que cumplen otros profesionales, ¿no? Yo personalmente siento que eso es una gran cosa, ¿no? Y siento que no solo que es muy bueno la interdisciplinariedad, sino que, bueno, que cuando se produce como en la posibilidad en estos casos, de hecho ya como mencionó el decano, existe aquí una materia de bioética o ética médica y de antropología, que esa, digamos, la gente que eventualmente de filosofía puede estar ahí, es gente que tiene que comprometerse a no simplemente a venir a dar una especie de clase universal, válida para cualquiera, sino realmente a interiorizarse en el ámbito en el que está, ¿no? Y lo mismo, esas mismas cátedras, por supuesto, idealmente incluso creo deberían ser integradas también por gente del ámbito, que a su vez hace digamos, el procedimiento un poco inverso, que es acercarse a la filosofía o a la lógica desde en este caso de la medicina, ¿no? Creo que en ese intercambio y en esa dialéctica donde puede surgir realmente un aporte novedoso y a la vez útil, ¿no? Y la filosofía deja de ser una disciplina abstracta, que también lo es obviamente, pero que cuando puede efectivamente pisar con los pies en la tierra, digamos, ¿no? Y tratar problemáticas específicas como las que muy bien acá señala el decano propia de nuestra época. Si no abordo ninguna de ellas, si quieren en algún momento háganme acordar, no quería ser más o menos ordenado, nada más. La aprovecho también para contar algo que originalmente es biográfico, pero que tiene alguna incidencia, y es que yo dirijo un proyecto en el CIUM, digamos, que es interdisciplinario, del cual participan 2 médicos, bueno, mucha gente de filosofía, una licenciada en biotecnología y 2 abogadas, ¿no? De modo que, y como digo, es bastante provechoso ese intercambio para todos, ¿no? Uno de los integrantes está aquí presente, el doctor Jovet, al cual le agradezco de paso la presencia.
Yo había pensado un poco por las características de lo que me había contado el doctor Viola en mencionar un poco en base a lo que han dicho, pero incentivando en los aspectos de lógica y epistemología. Si en algún momento tengo un minuto, sí me gustaría, ya que han surgido cuestiones filosóficas un poquito más generales, hacer alusión a eso, ¿no? Un poco en ocasión de la primera exposición del doctor Gerardo Palacio, dicho sea paso, muchas gracias por la exposición muy esclarecedora. Bueno, simplemente un pequeño comentario epistemológico, que es lo que el doctor está, creo, muy bien explicando de cómo se trabaja en el diagnóstico. Me parece que es un uso práctico de la epistemología, digamos, ¿no? Y que podría ser eventualmente mejorado, pensando en alumnos, quizás no en médicos que ya seguramente con mucha experiencia lo realizan muy bien, desde un punto de vista epistemológico, ¿no? Esto de cómo ir buscando, a partir del relato subjetivo y de la revisación, etcétera, ir buscando los síntomas reales y descartando aquellos que posiblemente no lo sean o no sean síntomas de una enfermedad, sino de otros aspectos psicológicos o circunstanciales, y a partir de eso ir elaborando distintas hipótesis alternativas sobre cuál es la dolencia que puede o la enfermedad que pueda tener esa persona, ¿no? Es decir, no solo se buscan a partir de, pues, digamos, se terminan de indicar cuáles son los síntomas, sino que se buscaría, entiendo yo, una especie de hipótesis que a su vez dé cuenta de esos síntomas y finalmente, y seguramente hipótesis alternativas. Imagino que muchos síntomas son compatibles con distintas hipótesis y a través de la realización o de posteriores estudios, la confirmación o refutación de ellos, ¿no? Es un típico procedimiento epistemológico que eventualmente supongo que en algunos casos, digamos como los casos infrecuentes que también mencionaron acá, habrá que complejizar mucho más, digamos, ¿no? Quizá apelar ya a una epistemología más compleja y que haga pie en la complejidad y a veces hasta en la investigación y no solo en el conocimiento acumulado y ya más o menos corroborado con lo que cuentan los médicos. Y antes de ello incluso también presupone, como todo cuerpo teórico, presupone la lógica, ¿no? Como ya decía Aristóteles, que fue su creador, la lógica está como presupuesta en todo lenguaje y particularmente en todo cuerpo teórico. Hay cierta sistematicidad, cierto orden, cierta no contradicción y cierta utilización de conceptos que a su vez me parece muy importante. Quizás estoy pensando en un estudiante, un poco lo que me contaba el doctor Viola para la materia del primer año, un estudiante que por ahí viene de los secundarios que, como todos sabemos, no son ideales, digamos, ¿no? Yo la verdad que también dicto en primer año y en la facultad de Derecho, que a su vez no tiene examen de ingreso, de modo que entra gente, digamos, que no tiene, digamos, básicamente, vamos, para no usar metáfora, que no es prácticamente iletrada, digamos, ¿sí? Que no saben en muchos casos escribir una frase con sentido o empiezan una frase y la tienen en cualquier parte, ¿no? Cada vez tenemos que, es un gran desafío reinventar las consignas para que se entiendan qué estoy pidiendo, digamos, porque están muy acostumbrados a alargar el chorro de lo que hicieron de memoria sin que haya comprensión. Entonces, mi experiencia generalmente, bueno, la gente que termina pasando lógica, probándola, es que realmente efectivamente logran un pensamiento un poco más ordenado, distinguen más claramente los conceptos, saben idealmente, ¿no? Bueno, saben articularlos en enunciados, como enseñaba ya Aristóteles, y a su vez esos enunciados articularlos en razonamiento, ¿no? Es decir, derivar unos de otros, ¿no? O a veces comprobar que no se pueden derivar unos de otros, que muchas veces el uso de la lógica termina siendo más bien negativo, ¿no? Que mucho de lo que pasa por razonamiento bien hecho es en realidad una falacia, a veces muy evidente, a veces más bien sutil, ¿no? Y para eso también la lógica nos proporciona herramientas para distinguir razonamientos válidos de inválidos, que terminan siendo de mucha utilidad, particularmente en la carrera, digamos, en el resto de la carrera, y finalmente quisiera creer que en el ejercicio mismo de la profesión, ¿no? De cualquier profesión en este sentido, ¿no? De modo que la lógica proporciona así, de alguna manera, necesariamente, porque habitualmente la lógica es una disciplina formal, ¿no? Digamos, casi todas las lógicas, hay algunas más contemporáneas que tienen algunos elementos materiales, digamos, pero una disciplina formal, y eso conlleva siempre a distinguir muy claramente lo que es un beneficio en algún punto, el contenido de la estructura del razonamiento, ¿no? Y qué cosa dejar de lado, qué cosa tomar, lo cual, insisto, termina siendo algo provechoso
yo diría que no solo para, digamos, el médico, que sé que no son tantos que se dedican a la investigación propiamente, sino para el médico clínico incluso, que aplica constantemente y pone en juego constantemente sus saberes en interacción con el paciente, ¿no? Después un pequeño párrafo de la filosofía en general. Creo que efectivamente hay una larga historia de una comunicación muy provechosa entre la medicina y la filosofía. Bueno, grandes médicos fueron filósofos y grandes filósofos fueron médicos. Estoy pensando en Hipócrates, no quiero decir mal algún nombre, me fijo bien, en Galeno, ¿no? Que incluso le dio un poco el nombre a uno de los sinónimos del nombre, bueno, en Aristóteles, en muchos medievales, en Averroes, en Marsilio de Padua, Avicena, y más modernamente en Locke, por ejemplo, ¿no? Y no era algo casual, porque de alguna manera muchos de los aspectos de disciplina tienen que ver también en la concepción, estoy acordando en el momento de filosofía como terapia, que está más bien tomada por analogía con la medicina del filósofo como médico del alma, ¿no? Que viene también desde la antigüedad, que tiene con Epicuro y tiene también sus defensores contemporáneos, ¿no? Y una serie de temas muy amplios que solo acá puedo mencionar, que la filosofía se ocupó de cuestiones que creo que son de interés de la medicina, como el sufrimiento humano, la fragilidad, el dolor, la finitud, el fin de la vida y cuándo ponerle fin eventualmente, que creo que es un tema bien importante de la bioética actual, ¿no? Bueno, y en fin, yo no me quiero meter en cuestión de ética solo porque voy a demorar más de los 10 minutos previstos, pero esa es como mi especialidad, por eso estoy tratando de ver todo lo que no me atañe tan explícitamente. Bueno, simplemente esto, contarles esto, que mi experiencia realmente ha sido muy positiva, la tendencia en la Facultad de Derecho, que también está ahora, como quizás sepan, en un cambio se aprobó recientemente el cambio de plan, la idea era incorporar en algunos puntos más cuestiones de filosofía. Ya hay muchas materias, está efectivamente lógica, filosofía general, filosofía del derecho, que es una materia muy importante para la gente de abogacía, y bueno, se incorporó ética del abogado. De modo que ya se viene trabajando bastante en otras facultades con cuestiones de filosofía, o sea que hay una experiencia previa que creo puede ser de interés, ¿no? Bueno, voy cerrando así, le dejo lugar a mis compañeros. Muchas gracias, ¿no? Perdón, no le contesté nada a usted, ya, si no le contestan mis compañeros, si quieren vuelvo para después. Buenas tardes, feliz día. Me ha sorprendido agradablemente encontrarlos trabajando y no solamente festejando a ellos. Bueno, ya aquí yo pensaba que Nicolás iba a hablar de las cuestiones bioéticas y ya me sorprendió y hablando del conocimiento que era más mi metí. Bueno, me han dicho que tengo 10 minutos y yo necesitaría más o menos 10 horas para hacer dulce aquí con todos los conceptos filosóficos que los 3 colegas médicos aquí brindaron. Bueno, para comenzar, decir que las distinciones entre ciencias, dentro de cada ciencia particular, entre disciplinas y dentro de las disciplinas en especialidades y subespecialidades, es simplemente una consecuencia natural del desarrollo, del conocimiento, del progreso. Por supuesto, en la antigua Grecia, cuando eso no estaba tan extendido, la misma persona podía hacer todas esas cosas: filósofo, matemático, astrónomo, médico, etc., como bien señaló Nicolás, de muchos ejemplos de filósofos que eran médicos, como por ejemplo, que no fue mencionado en la lista, el matemático de la edad moderna, que era el primer matemático en su tiempo, que era René Descartes, dedicó todos sus últimos años a la medicina, porque su hijita de 5 años había muerto de escarlatina. Si bien como médico no fue un éxito, la propuesta de circulación de la sangre que él había pergeñado no era exacta, pero sin embargo muestra eso de que cuando una persona es curiosa y va hasta el fondo, los límites entre las disciplinas se desdibujan, pero bueno, el desarrollo actual del conocimiento nos obliga a la especialización y aún a la hiperespecialización. Un profesor nuestro muy querido, que era maestro de la filosofía, Roberto Rojo, nos decía en segundo año ya: el que no sabe más que filosofía no sabe ni siquiera filosofía. Y yo creo que eso le podríamos decir también a los médicos y a los de cualquier otra especialidad, porque justamente esa hiperespecialización obliga a saber más y más de un sector más pequeño de la realidad, pero sin embargo
el conocimiento se interconecta y sobre todo en el caso de ustedes que tienen enfrente a otro ser humano en toda su complejidad, eso se muestra más evidente de que uno tiene que poder alejar un poquitito la mirada de la hiperespecialización. Entonces, en primer lugar, ese acto médico que han descrito los médicos aquí presentes nos muestra a las claras que se trata de un encuentro entre dos seres humanos, con toda la problemática antropológica que eso significa. Se ha hablado, por ejemplo, del otro, de la singularidad del otro, de las relaciones de asimetría, es decir, el médico que está detrás del escritorio es el que sabe y tiene una posición de poder distinta del otro que viene, en general preocupado, angustiado, desesperado, y tiene que aprender a leer, como bien aquí señaló el primer médico que habló, ser medio experto en comunicaciones para entender lo que el otro quiere decir, y también mucho de psicología, obviamente, ¿no? Además de filosofía. Utilizar muchos conceptos referidos al lenguaje, así que yo se los voy a dejar aquí a Santiago, que es el experto en filosofía del lenguaje, pero por ejemplo, cuando hablaron de semiología y de poder establecer algo como síntoma, eso entra dentro de una disciplina bastante amplia de la filosofía, que es la semiótica, con sus clasificaciones y distinciones entre los signos, que es realmente muy interesante y que no debería estar fuera de un programa de estudios de medicina. También aquí se nos adelantó el doctor Mateo Martínez hablando de la importancia de la lógica como propedéutica para todo conocimiento, porque todos ellos han señalado el proceso de razonamiento que va desde esa interpretación y lectura de los síntomas hasta hacer un diagnóstico y luego deducir de ahí posibles caminos a seguir e inclusive verificarlos o falsarlos. Bueno, Nicolás ya habló bastante en relación al conocimiento científico. Ustedes hablaron de método, de probabilidad, de evidencia, experiencia. Hicieron referencia a ciencias duras y no duras. E inclusive hablaron de tecnología, de historia, cuando hablaban de historia de la historia clínica y de presunciones. Bueno, eso nosotros tenemos material ahí para la reflexión. Muy grande. Bueno, Bunge, que tiene algunas cosas que me simpatizan y otras que no me simpatizan para nada. Bueno, algo que dice acertado es que los médicos hacen filosofía sin saberlo. Y bueno, ya que hacen filosofía sin saberlo, lo ideal sería que sepan lo que hacen, porque cuando uno lo hace sin saber, puede obviamente hacer muchas macanas de la misma manera que nosotros nos autodiagnosticamos cada vez que tenemos algún tipo de malestar. Entonces, si se pensara, por ejemplo, bueno, ustedes ya tienen antropología y bioética, pero si se pensara en alguna otra disciplina, tendría que ser algo más bien de tipo epistemológico, que incluyera alguna bolilla con nociones básicas de lógica, argumentos, falacias, etcétera, algo de reflexión sobre el lenguaje y obviamente un poco más de reflexión acerca de la disciplina misma de la medicina, que puede ser una techné, es decir, en techné en griego, donde nosotros sacamos la palabra técnica, incluye técnica pero también arte y bueno, muy relacionada con el conocimiento científico, lo que la convierte también en una tecnología. Y todo el problema estético de intervenir sobre el cuerpo del otro, ¿no? Con qué derecho, con qué legitimación, etc. Pero yo, para no excederme de los 10 minutos, quisiera simplemente una reflexión. Aquí el profesor Sandivaras dijo en algún momento que había que explicarle al paciente, por ejemplo, qué significa vivir sin alguna parte de su cuerpo. Yo sacaría la última parte y diría que el médico sí se tiene que preguntar también qué significa vivir en general. Hay unas estadísticas que creo que provienen de los dinamarqueses acerca de que el 50% del presupuesto médico se gasta en los últimos 3 meses de vida de una persona, a nivel general. Con lo cual uno tendría que repensar la profesión en el sentido de
cuándo intervengo, para qué intervengo, qué significa vivir y cómo quisiera yo pasar esos últimos 3 meses de mi vida. A mí no me gustaría pasarlos en una terapia intensiva, por ejemplo. Entonces yo pienso que hay muchas cosas para reflexionar, un poco que no son estrictamente de técnica médica, y bueno, celebro la iniciativa de la Facultad de Medicina de pensar en dar un espacio así. Bueno, nosotros hemos estado, yo creo que con el profesor Ceballos hace como 10 años aquí en alguna mesa panel, invitados por el profesor Bianchi y por el profesor Ricci, hablando sobre realismo médico. Y bueno, volvemos después de tanto tiempo. Espero que no demoren otros 10 años en invitarnos a mesa panel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Jaime, que dice cuando ya los últimos meses eso. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos, muchas gracias por todo lo que han dicho y a los que están acá. La dinámica, yo les contaba ahí cuando hablábamos con el doctor, que bueno, que es como un poco que nos dejan encrucijadas, así como que opinemos sobre lo que no sabíamos que iban a decir, bueno, ese tipo de cosas que me parece que está muy bien. Y me surgen un montón de cosas de lo que han planteado y bueno, en primer lugar esta cosa de pensar qué es lo que hago, bueno, cómo explico lo que hago, ¿sí? Cómo pongo en palabras eso que hago y cómo funciona eso. Pero por otro lado también me parece que hay cuestiones, digamos, yo no entiendo la filosofía sin la sociología, digamos, y sin la, digamos, la pata lenguaje social de sociología y conocimiento, me parece que es como un tema como indivisible, ¿no? Y ahí pensaba lo que decía el doctor Mateo, que bueno, quizá uno de los problemas está en que la complejidad, digamos, de los pacientes y es mayor en cuanto a eso, ¿no? Por ejemplo, Google, ¿verdad? Toda esta cuestión que el paciente se está ocultando, ¿sí? Entonces ya viene con, quizás como que viene a charlar, pero ya viene con un montón de cuestiones y ya viene como con un sesgo e incluso en el momento en que decide a dónde ir. Entonces hay un tema que me parece que complejiza muchísimo la práctica, que es, bueno, los pacientes ya no son esos pacientes de ingeniero, de que sé que era bueno, que era el maestro que daba clases o en el caso pedagógico y en el caso del acto médico, usted tome esto y se cae. Ahora ya la adherencia, digamos, como le llaman ustedes a eso, es una complicación, porque como decíamos, de las simbastinas y qué sé yo, bueno, la gente no tiene, bueno, el problema del conocimiento se ha puesto en duda y la cuestión de la probabilidad ha funcionado en el doble sentido. Por un lado, está la cuestión de que, bueno, hay que aceptar la falibilidad. Pero por otro lado también, digamos, como que hay una dinámica social del conocimiento y una muy baja comunicación de la cuestión medicinal hacia la sociedad. O sea, también para pensar en la cuestión de cómo se comunican las enfermedades, cómo se comunica eso, y porque si no la gente lo mismo lo busca, lo mismo lo encuentra, y no va a buscar la revista Science en inglés. ¿Qué va a hacer? Va a buscar en Google, tengo esto, y le va a salir las peores respuestas de Yahoo. El doctor Yahoo. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay un tema sociológico que está relacionado también con las depresiones, con la falta de sentido, ¿no? También me parece que hay una sociedad muy compleja, el tema de drogadicción, el tema de... Sí, todos esos temas que tienen que ver no solamente con la automedicación y la resistencia, etcétera, sino con el problema de que es un paciente muy complejo y que charlar con él ya no es para una hora, es para mucho tiempo, y además que se está engañando, nos está engañando. Yo mismo me parece que hay una cuestión ahí que tiene que ver con la producción social del conocimiento y la circulación de ese conocimiento y la discusión sobre la calidad de ese conocimiento, porque bueno, yo no soy nada médico, he estudiado veterinario un poquito, era arte veterinario, y estoy casado a la vez, pero con una mujer, no con una veterinaria. No, porque el veterinario casado puede ser una mala. Y mi mujer es una paciente de ese que tiene un problema que no le encuentra la vuelta.
Y siempre hemos tenido el tema este de la adherencia, y siempre hemos tenido la cuestión de que, bueno, es obvio que el paciente va a buscar y va a plantearse cuestiones que el médico tiene que estar como digamos, que se le pide mucho más al médico, parece que la vara está mucho más alta en ese sentido. Respecto a lo que decía el doctor Salivara, profesor, que es la cuestión de los riesgos y de cómo, bueno, pero esa persona, ¿cómo hace para discutir y debatir esos riesgos? ¿En qué momento se pone la autoridad? Digamos, como vos decías, hay algunos pacientes que se entregan y no quieren saber nada, pero la mayoría son de esa complejidad, ¿no? Social y psicológica que ya implica que el doctor, el médico tiene que ser un poco psicólogo, un poco sociólogo, porque eso que vos decías, yo escucho los términos que utiliza y también las posibilidades de conceptualizarse y de conceptualizar su malestar está relacionado con las palabras que tenga. ¿Sí? Hay palabras nuevas que empiezan a tener circulación y después son imparables. No sé, en el caso, no sé, del psicoanálisis, por ejemplo, también ha entrado mucho, entonces, usted está racionalizando, entonces, son todos términos que han pasado, entonces hay como una circulación, hay una reflexividad del conocimiento, y eso me parece que, yo para no decir muchas cosas, ese me parece que es un problema que ha complejizado muchísimo la práctica, ¿sí? Y entonces, y también el origen de ese conocimiento, la cuestión de la mercantilización de la medicina, y con todo, yo entiendo que tiene que haber una lógica respecto a la investigación, que tiene que ser, el medicamento tiene una plusvalía, digamos, de la investigación, pero no sé cuánto es la plusvalía, pero cómo se discute eso, cómo se discute ese acceso, ¿no? Y cómo se discute la relación del médico con ese tipo de, además son los que están dando conocimiento, son los que están haciendo, por ejemplo, las tesis no están disponibles porque pueden estar debatiendo algún tipo de cuestión que sea sensible económicamente. Entonces, ya para cerrar, me parece que tenemos por un lado como un público, si quieren, o pacientes que consumen mucha basura, digamos, epistémica, ¿sí? Bosta, le decimos nosotros, ¿sí? El bullshit, ¿no? Y también tenemos por otro lado que el conocimiento, me parece que surge, que muchas veces de calidad también está afectado, me parece, por otras cuestiones que tienen que ver más con lo social, con lo económico, etc. Entonces son dos puntas como que están tironeados ahí como Tupac Amaru en esas dos cuestiones por lo menos. Así que bueno, muchas gracias, espero haber dado algún tema ahí. Muchas gracias. Vamos a ver, hacemos lo siguiente, abrimos un espacio de preguntas del público para que después podamos hacer una síntesis dentro de este momento. Les voy a pedir, yo sé que muchos de ustedes tienen mucho para poder decir, lo que interesante sería tratar de hacer preguntas puntuales. Eso es un poco lo que les pediría para que de esa manera podamos nutrir este debate. Ahora, tú habías levantado. ¿Ya no? Sí, claro. Volviendo un poco a esta, me parece muy interesante lo que dijiste al último, digamos, de las tensiones. Hay algo que yo quería decir, pero no sabía cómo decirlo, pero con lo que dijiste se me encendió la lámpara. Y es cuando hablamos del perfil de médico, y cuando yo me pregunté ahora por qué estoy delante de un paciente, me he dado cuenta que hay respuestas muy duras detrás de por qué estoy delante de un paciente. Y hay respuestas muy duras en las cuales nadie está dispuesto a ponerlas sobre la mesa. Porque tenemos que poner sobre la mesa que muchas veces estamos detrás del mostrador porque queremos ganar plata. Muchos estamos estudiando medicina para ganar plata. Y hay que decirlo y hay que saber cómo vamos a cambiar o lo vamos a tolerar o vamos a coexistir con esta tendencia. Muchas veces estamos detrás del mostrador porque quiero satisfacer mi ego. Porque me hace bien a mi ego, al ego también es en chino, al ego del chino, sentirse que es poderoso y que hace un diagnóstico preciso y le gana la enfermedad. Y eso no sé si es bueno o malo, pero les aseguro que sucede. Y hay otra gente que realmente quiere tener empatía y quiere ayudar al otro. Y hay otras veces que las tres situaciones coexisten en un mismo momento, y hay veces que en el momento A soy quiero ganar plata, y en el momento B, en el siguiente paciente, quiero ayudar. ¿Qué hacemos desde la filosofía para moldear a esa persona? Yo también quiero ganar plata, ¿no? Digamos, sí,
esta cuestión primero pensemos en las vocaciones y que en el medio entre eso, al ser médico, tiene que pasar por esto, digamos, que sería un poco el lugar donde se compensaría, digamos, me parece, se armonizaría, supongo yo, la cuestión de que uno quiere vivir bien, supongo yo, ganar plata, tampoco está. El profesor Ceballos siempre decía, me contaba un chiste de un médico, doctor, ¿cómo le voy a pagar esto? Y dice, con plata. No, así me contaba usted. Usted necesita mucho trabajo, pero bueno, por supuesto que yo pensaba también en la lógica, en que se convierta en una lógica de, digamos, en una empresa, digamos, ¿sí? Eso, donde ya se pierde de alguna manera, digamos, y ya da lo mismo un médico que un contador, o es más importante el contador del hospital, que debe ser más importante que él. A eso me refiero yo, ¿sí? O vos decís de tú. No, yo entendí lo que decía. Yo siento que no sé cómo hacer desde la facultad para buscar a ver, supongo que existe ese premio, no existe más. ¿Cómo hacemos? Primero hacemos qué perfil queremos tener en el queremos un lugar de plata, queremos un tipo que empate, no te quiere ayudar al otro, queremos un tipo que se sienta, o una vez que definamos eso, la pregunta sería cómo lo definimos, cómo lo construimos, digamos, cómo lo materializamos en un ser humano. Porque hoy creo, perdón, pero capaz que no, pero hoy creo que eso es un libre albedrío. Creo que hoy la facultad de medicina da a las personas que después van a decidir o van a elegir en cuál de esos tres capítulos que son los que se me ocurre, puede haber más, eligen, digamos. Y la verdad que no sé qué queremos, yo no sé qué respuesta querría, digamos. Porque capaz que alguien gane plata termina siendo bueno para la salud. No sé, es la pregunta real. Alguien que solo se mueve por la plata, capaz que termina ganando mejor salud que alguien que se mueve por la plata. Alguien lo ha medido, alguien lo ha probado. Alguien tiene esa respuesta. Bueno, dura verdad la que dice y la comparto, doctor. El cómo se aborda, se acepta o se maneja esa situación, no tengo recetas para eso. Sí tengo una reflexión, porque lo escuché con mucha atención y pensaba en recuperar el sentido de la palabra como instrumento esencial no solo en la vida de la relación humana, sino en la vida del médico en sí. Pensaba en estos términos. La gente que hace salud mental dice que las funciones intelectuales superiores son el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje, los cuales en principio están vedados a los animales superiores. ¿No? El ser humano en principio sería el único que tendría acceso a esas funciones intelectuales superiores, como pensamiento, inteligencia y lenguaje. Y está puesto el lenguaje, y no es un tema menor. Y pensaba en este hecho. Ellos son, no tenga duda, clínicos brillantes, igual que Liliana y muchos colegas que están acá presentes. Yo desde mi humilde formación como médico general, en el 7º año de la carrera, siempre le digo a los chicos, ¿cuál es el arte diagnóstico por excelencia? Es saber percibir los síntomas, ahí entra la palabra, saber buscar los signos, ahí entra el resto del sensorio, ojos, oídos, tacto e instrumentos, y finalmente cerrar los ojos una fracción de segundo y construir un síndrome, una aproximación diagnóstica. Ahora, empezamos con la palabra. Y también me acordaba una máxima que se le atribuye a Hipócrates que dice: el médico debe curar primero con la palabra, luego con la droga y por último con el bisturí. Estoy absolutamente convencido que en la medida en que los médicos no aprendamos a hablar, a pensar, a construir oralmente o por escrito frases que tengan sentido, ¿no? Y yo los vivo en el 7º año, donde los chicos llevan adelante un trabajo de investigación epidemiológica, y a veces a la madrugada o al anochecer los leo 14 veces y trato de encontrarle algún significado, y no siempre puedo conseguir. Pero no solamente como proceso interior reflexivo. Wittgenstein creo que dice que la estructura del lenguaje revela la estructura del pensamiento. No solamente la palabra como instrumento con el cual pienso, sino también con el cual me comunico, con el cual hago diagnóstico y con el cual hago propuestas terapéuticas. Quizás ese sea un modo, y por eso este espacio en particular, y perdón por mi aceleración, pero me están mandando mensajes que me están esperando en el decanato. Yo diría a la gente de la comisión curricular, y comprometo que no sé si bajo la forma de una cátedra libre, no sé si bajo la forma de la incorporación de espacios curriculares definidos u optativos. Creo que este tipo de diálogo urge que lo hagamos en la facultad con más intensidad, con más amplitud y de alguna manera con cierta periodicidad que le permita al que no pudo estar hoy
al que se tiene que escapar temprano como yo pueda disfrutar de reflexiones de este tipo, ¿no? Esa es mi opinión. Yo vuelvo porque he escuchado lo que usted dijo y esa cuestión es la que hablo, que hace que tengamos que cambiar, empezando escuchando, no brindando información, sino comunicando. Vuelvo a decir eso, porque realmente ahora los pacientes con esta cuestión de internet tienen un montón de cosas que uno tiene que saber previamente para saber después cómo comunicarle las otras. Primero es sacar todos los prejuicios, porque vienen con muchos prejuicios, vienen a la defensiva, y creo que esa parte es la que nuestra época no la ha vivido tanto. Ahora con los millennials, yo tengo una anécdota de un alumno que le digo, bueno, no digan mamita chiquita, y me dice, bueno, ¿a quién no le vamos a decir? ¿A usted o a los de mi edad? Entonces también la cuestión, creo que al estudiante, contestándote vos, hay que darle todas las oportunidades. Después va a hacer lo que él quiera, pero tiene que tener la oportunidad de ver la empatía, de ver la técnica, tiene que ser todo. Lamentablemente para ellos, los nuevos médicos están expuestas a muchas más situaciones que las que teníamos nosotros, la agresión, la trompada en la guardia, y muchas veces está ocurriendo eso por no saber comunicar o por no acercarse, a veces por el temor a decir algo, aprender, o sea, creo que le tenemos que dar muchas de estas cosas de comunicación que están faltando. Y digo, cuando se empieza a hablar de cómo enseñar comunicación es porque no existe. O sea, cuando empezamos a ver cosas que tenemos que enseñar es porque han dejado de existir y tenemos que recuperarla. Es lo que volvía a decir. Sí, antes de darle así una de las ideas que surgió, porque cuando comenzábamos esto, hay unos alumnos que me dijeron, discúlpeme, ¿estoy bien o estoy desubicado? O sea, sé que puedo participar o no. Y creo que sería interesante generar espacios de intercambio entre alumnos, y ahí la intención entre filosofía, entre la facultad, por eso quería también un poco una carta de intención entre la facultad de filosofía y la facultad de medicina. Sé que no es responsabilidad, si está acá el señor decano, pero creo que la señora decana de filosofía estaría dispuesta. Pero para generar algunos espacios de intercambio entre alumnos de medicina y de filosofía, para generar un núcleo de discusión, no como actividad para engrosar el currículum, sino para brindar oportunidades de intercambio para poder aprender a pensar diferente. Eso sí me parecía que es una idea que creo que hayamos hablado en algún momento de la comisión y sería importante como tirar. Eso antes que se vaya, sí, comprometerlo con algo más. Sí, doctora, usted una reflexión. ¿Sí? No, justo acordándome, ya empiezo a hablar como hablaban mis profesores que ya se han jubilado, así que ahora los viejos somos nosotros. En mi época, cuando éramos estudiantes, participábamos de algo que creo que se ha dejado de hacer, que eran las jornadas culturales del Valle Calchaquí, y los estudiantes de medicina participaban activamente con nosotros, que éramos estudiantes de filosofía y letras, de donde se organizaban en un montón de diálogos como este. Y me parece que eso se ha perdido, pero no sé, una vez los millennials sí se juntan y dialogan y nosotros no sabemos. Haciendo honor a Borges, siempre plagiamos. O sea, lo que decimos como novedad, ya alguien antes lo ha escrito y lo tratamos de reciclar. ¿Otras preguntas? No quería, porque quería ser observadora nomás, pero bueno, es mi preocupación esta de unir la teoría con la práctica, ¿no? En el sentido donde estamos escuchando, tenemos que hablar de esto, tenemos que trabajar con esto, pero así en el día a día del alumno es lo que a uno le preocupa, porque por ahí ese práctico que lo damos a los apuradas o con muchos alumnos y no podemos introducir estos elementos. A mí me gusta mucho más que el alumno escuche una clase de filosofía y epistemología, que a mí me encanta, pero a ellos les va a costar hacerlo, porque a los jóvenes les cuesta ahora eso. El tema de que el mismo docente
se compenetre con esto y pueda brindar algunos elementos prácticos. Entonces, ¿cómo podemos trasladar así la teoría y estas cuestiones reflexivas, ¿no?, que estamos haciendo a la práctica diaria donde uno le enseña al alumno? Es solo así cuando, digamos, solamente tenemos que estar mostrando el trabajo con el paciente y ahí desarrollar algo como para que el alumno capte. No sé si si me pueden entender la pregunta, ¿no? O tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Cuando vivamos algo y vivenciemos algo con el alumno, relacionar o hacer que ellos mismos se pregunten, ¿no? Estoy haciendo como una reflexión en voz alta porque me quiero imaginar cómo trasladar. Nosotros, yo hago anatomía patológica y hemos empezado a hacer algunas cuestiones así con antropología, por ejemplo, donde mostramos que este informe anatomopatológico que entregamos, que tiene un diagnóstico y que emitimos un juicio con todo lo que implica, con todo lo que tienen que hacer ellos después con nuestro diagnóstico, darle esta cuestión, esa implicancia que tiene de la relación médico-paciente, de cómo se lo decimos. Y hacemos hasta roleplay, ¿no es cierto? Y hemos hecho algunas cositas interesantes. Pero yo no sé si vamos por buen camino, si ustedes se imaginan alguna otra cuestión donde podamos poner en la práctica esto que estamos reflexionando. Eso sería. Bueno, es muy interesante la pregunta, ¿no? Yo voy como atrasado en relación a responder cosas que han surgido antes, pero voy a tratar de esta vez no abordar un poco eso en la medida que se puede y relacionar con algunas cosas que dijo acá el doctor. La verdad que habría que ver porque habría que, quiero decir, pensarlo bien, ya si uno quiere implementarlo realmente, o uno acaso lo puede ir a pensar en voz alta prácticamente sobre esas cosas, ¿no? Pero yo estoy viendo que acá hay, en la tarea médica se juegan muchos elementos, ¿no? Más allá del más específico, el más técnico del saber médico y su aplicación al caso. Hablamos acá de cuestiones actitudinales, de predisposiciones, de empatía, bueno, de los valores que están tras eso, de cuestiones, digamos, bioéticas o de ética médica, y cuestiones, digamos, intelectuales, ¿no? Y cuestiones que me parece muy bien, que la verdad que yo no lo había mencionado en absoluto y han surgido en varias ocasiones, comunicacionales, ¿no? Y el saber, como parte de esto, el saber escuchar, ¿no? Y como decía acá un poco también el compañero, el saber escuchar, no solo escuchar, sino escuchar y contextualizar y ver qué tipo de lenguaje usa la persona, cómo se siente cómodo, ¿no? Para lo cual, pensando ya a posteriori, por ahí la hermenéutica, que no la hemos mencionado acá, podría ser útil, ¿no? Que tiene que ver justamente con la interpretación, ¿no? En su singularidad, tratando de comprender, que es una de las corrientes filosóficas contemporáneas, tiene raíces antiguas pero contemporáneas. Yo creo que, por ejemplo, como usted mencionó algo del roleplay, me parece que para comunicación lo fundamental es algo de eso, porque uno puede enseñar teoría de la comunicación y que dicho ese paso no es necesariamente de una competencia muy específica de filosofía. Por ejemplo, me acuerdo que en algunos lados se hace esta cuestión durísima y terrible, que es, por ejemplo, con actores que aparecen que son falsos pacientes, con estudiantes reales, bueno, donde a veces no se le piña, hay que a una madre que por suerte al menos es una actriz que hace de madre, hay que avisarle que su hijita, supongamos, falleció o lo que sea. Son cosas que son duras incluso ahí, me imagino en la vida real mucho más todavía. Y creo que en esa cosa de la inmediatez por ahí no es que la filosofía va a ser útil directamente ahí quizá un poco más bien más disposicional y más comunicacional. La cosa es la reflexión que después uno hace, después de haber vivido eso. Ahí creo que puede ser útil la filosofía, ¿no? Después ya vivió, ya le tuvo que decir, quizá no lo hizo bien, quizá lo hizo mal, quizá quedó culpa, pero la filosofía es reflexiva como de un segundo momento. Por eso cuenta con la experiencia previa y con la autorreflexión, como mencionan aquí, sobre la experiencia, ¿no? Entonces quizá se pueda articular una materia o un espacio donde haya elementos de filosofía, mezclados con elementos que no son específicamente de filosofía, pero sobre lo cual la filosofía posteriori puede reflexionar, y que lo bueno de la persona de filosofía es que tiene una cierta amplitud para ver cuestiones lógicas, epistemológicas, morales y reflexión en general, pero más bien así lo pensaba.
Yo creo que la observación que hacía la doctora, que si esto había que ponerlo en un espacio separado o dentro de la misma materia, lo más probable es que fuese más provechoso dentro de la misma materia, ¿no? Porque el estudiante que ya quiere estudiar poco siempre pregunta, ¿y esto a mí para qué me sirve? Tengo, digamos, mejores resultados por ahí en el posgrado, cuando ya han andado mucho en la profesión, están como más receptivos, al cabo de un par de días de curso, de darse cuenta que sí, realmente es ineludible la filosofía, pero en una vez en el grado por ahí sean más refractarios y por ahí tengan más peso. Algún docente, como en el caso de Gustavo u otros, con doble formación o inquietudes en el área humanística o filosófica, lo van a escuchar más que decir, uy, esta materia que no me sirve para nada, la tengo que estudiar, con qué se come, no me ha gustado filosofía en el secundario, menos me va a gustar ahora y así. Pero bueno, de todas maneras, digamos, una cosa no quita la otra, pero estoy convencida que va a ser más eficaz, más van a escuchar a un colega que respeten, a que venga alguien y les diga, mire, ustedes tienen que estudiar filosofía. Con respecto a eso y algo que usted dijo antes, que los médicos hacemos filosofía a veces sin darnos cuenta, ¿no le parece que es mejor porque las personas quieren solucionar problemas? O sea, los médicos, los filósofos, los técnicos, lo que sea, ponerlos ante el problema en cada situación práctica y con esto que ustedes decían, desarrollarlo. El roleplay es un buen elemento, y después la parte reflexiva. Alguna vez lo hicimos con primero tu nombre con Francisco en el rotatorio, o sea, cuando hacemos roleplay, pero después él se ponía con personas que les decía cómo ha mirado al otro, qué les parece lo que ha contestado, que esas reflexiones, y a los chicos les gusta mucho. Cuando yo les hago encuestas, si qué les ha parecido, les hago distintos métodos de enseñanza-aprendizaje, y uno de los que más les gusta es cuando los ponemos en un roleplay a solucionar un problema de salud generalmente real, en donde uno es el actor, pero es generalmente una historia clínica que uno trae, le dice a uno lo que tiene que hacer como actor, y el otro no sabe qué es lo que tiene, que es el que hace el rol de médico. Y después los que observan empiezan a decir que se ha visto mal, que se ha visto no, y a veces uno lo hace pasar al otro para que lo desarrolle de nuevo, y se van ellos mismos autoevaluando. Eso les gusta mucho. Esto también la hora para hacer, sí, acá, ahora me llamo. La doctora y el doctor Ceballos como últimas intervenciones, para que el doctor Divi nos haga una síntesis para poder cumplir dentro de esto, sabiendo que no podemos cerrar en estas 2 horas, pero sí esperamos que se hayan abierto muchas cosas. Gracias. Sí, respecto a incorporar, digamos, el aspecto filosófico en la formación del alumno en el día a día, digamos, y acá coincidiríamos con la colega, que no sea algo aislado o alguna materia, pensando en los alumnos, y personalmente cuando estábamos en la residencia de clínica médica, una de las dificultades que teníamos, digamos, el común denominador de los médicos era enfrentarnos a la situación de la muerte. O sea, digamos, porque es como que, por lo menos en nuestra carrera, tratábamos el tema de la muerte y de comunicar, digamos, esta situación tanto al paciente, a los familiares, en momentos extemporáneos en el cual nosotros no teníamos ni siquiera contacto con el paciente. Y en el momento en el cual empezamos a tener todas estas vivencias, toda esa teoría quedaba muy alejada. Además de que nosotros como alumnos tampoco no teníamos esa preparación o ese apoyo que nos permitiera a nosotros emocionalmente manejar esa situación también. Porque es como que primero hay un manejo, digamos, emocional individual de ese profesional para después recién poder volcarlo.
y creo que eso es algo en el cual nosotros podríamos ayudarlos a nuestros alumnos y ver la forma en la cual incorporar este tema, en qué momento de su formación y de qué manera. Por supuesto que va a ser como más provechoso, no sé si el role-playing, porque vivirlo es totalmente distinto que actuarlo, pero bueno, eso observamos varios colegas respecto de este tema puntual. Gracias. Doctor Ceballos. Bueno, a mí me quedó flotando y me parece que no he escuchado una respuesta satisfactoria para mi gusto la pregunta del doctor. No recuerdo el nombre, pero sí me ha quedado lo del chino. Que se ha hecho, han puesto cosas conflictivas sobre la mesa. Si yo hago mi profesión por plata, por alimentar mi ego, realmente por respeto al otro, por el bien social, cultural y todo lo demás. Me parece que bueno, esa es la pregunta. ¿Puedo dar la respuesta? Por supuesto, la respuesta muy precaria desde el punto de vista personal y nada más. Yo pienso, además desde el punto de vista de que yo soy un paciente, porque tengo mucha paciencia y a veces voy al médico también a consultar para librarme de la paciencia y del padecer. En el imaginario social hay un ideal del médico, el médico que es comprensivo, y todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Todo lo que ha quedado muy claro acá. Ahora, ese ideal, y apelo a la distinción kantiana, entre lo que es el quid iuri y el quid facti, ¿no? Lo que es de hecho y lo que es de derecho. ¿Cuáles son los hechos y cómo debieran ser? Entonces nosotros postulamos lo que debiera ser el médico y le damos una suerte de rol o de carácter casi perfecto. Pero la perfección, gracias a Dios, no existe en este mundo. Pero de todos modos funciona como un ideal regulativo a donde tengo que tender, a donde tengo que ir. Y ustedes han hablado mucho de la práctica y lo dijeron que efectivamente en la práctica médica ha ido mejorando su práctica médica. Todas estas cuestiones que se han visto en relación a la comunicación y el humanismo también se deben ir mejorando en la práctica médica. Ahora, ¿por qué voy a trabajar más? ¿Por plata? ¿O por respeto al otro? ¿Por el bien social? Cada época tiene su ideal, ¿no? Su ideal regulativo. Vivimos en una sociedad fundamentalmente capitalista. No hay vuelta que darle. O sea que toda profesión tiene que tener su remuneración en capital. Ahora yo opino que si yo tiendo al ideal moral de lo que debe ser un médico, me he preparado bien y todo lo más, el aumento del capital vendrá por sí mismo. A lo mejor si mi idea como médico fuera hacer dinero, y entonces me esfuerzo por eso, quizás llegue a ser dinero, y mucho dinero, porque entre los pacientes va a ser que anda tal médico porque realmente es acertado, es gentil, y todas las cosas que se han dicho acá. Y entonces va aumentando su capital. Pero si lo pongo como primer objetivo, me parece que es bastante deleznable, ¿no? Yo creo que si en cambio nos ponemos el objetivo del médico, que en la historia de la medicina está, y realmente lo practico, lo demás, no soy un predicador, pero diría ciudad por añadidura. De modo que yo creo que siempre en primer lugar hay que poner los valores éticos, morales, y los valores de la época que son tan relativos van a venir si son necesarios, ¿no? Me parece que estoy muy en predicador, yo ya no en profesor de lógica. Gracias. Bueno, para tratar de cerrar, insisto, cerrar y abrir, vamos a darle al doctor Digui la palabra para que haga una síntesis. O sea, todos estos han sido desafíos. Le agradezco primero que acepten el desafío. Es muy cómodo proponer desafíos a los demás. Uno se siente a escuchar y saca conclusiones después. Y hay creo que varias palabras que nos han aparecido, ¿sí? Y que digamos ha trascendido sin mencionarse: poder, autoridad, por ejemplo, ¿no? El poder que tiene que ver con esta última reflexión. Le damos la palabra al doctor Digui para poder cerrar esta mesa. Bueno, por supuesto que más que una síntesis voy a enumerar lo que ha ido surgiendo. Lo primero, si uno se pone en observador,
es ver que existe la posibilidad de una comunicación bastante fluida. Uno de los miedos era que cada cual se maneje dentro de su propia quintita y de su propia jerga, y no haya una relación, y yo observo que se ha producido eso. La idea fundamental entonces era que se exponga la actividad más o menos cotidiana, incluso mejor si no estaba preparada, como le pasó al profesor Sandivara, porque era más natural, más espontánea. Siempre corremos el riesgo de preparar demasiado algo de artificial y de querer quedar más o menos políticamente correcto. Entonces, lo que surge de la exposición de los tres, no cronológicamente, porque hubo algo interesante que fue posterior, pero es el proceso de comunicación, relación médico-paciente, a la que se puede llegar incluso con una intencionalidad no necesariamente más pura, por un interés económico o un interés excluyente, puede ser científico también, excluyentemente científico, como si fuera un conejito de India del paciente. O sea que hay muchas cuestiones que plantearlo en la Facultad de Medicina a veces ya es un avance, porque a veces nos acostumbramos a decirnos que somos demasiado buenos y a palmearnos el hombro. Entonces, bueno, evidentemente no somos tan buenos y habrá que ver como problema surge eso. Después claramente surge el tema de la comunicación, todo lo que es la comunicación, desde la interpretación de lo que nos dicen. Hay un tema que está dando vuelta de la realidad, de no confundirme con lo falso. Es claramente interesante eso. Por ahí asociamos lo real, creo que lo dijeron algunos, con lo orgánico, con lo tangible, y podemos caer en un riesgo que tenemos que evaluar. Si lo que siente el paciente, corremos el riesgo de decirle que no es real, porque no se traduce en algo orgánico. El famoso tema, me siento muy mal, y el médico te revisa y te dice no tenés nada. O sea, es muy frustrante sentirse como el diablo y que te digan no tenés nada, digamos, porque evidentemente la realidad pasa por distintos niveles. Entonces se plantea comunicación, interpretación de otro, conocimiento dentro de eso, son los principales temas filosóficos que plantean cuando cuentan cómo actúan con un paciente. El tema ético, lo psicosocial también se planteó, es decir, no solo relación individual en el momento que vivimos, medios de comunicación, propaganda, redes semánticas, como decimos, lo que se dice y lo tomamos como cierto, y ante esa situación la toma de decisiones, que es lo que un poco quise preguntarle yo, si hay dilemas éticos cotidianos más allá del fin de la vida y demás. ¿Hago esto, no hago esto? ¿Será lo mejor, no será lo mejor? Y a todo eso, la respuesta que tenemos de los invitados filósofos, para ver si traducimos eso en un contenido académico para nuestros estudiantes de medicina, es sin duda la lógica, sin duda algo de lógica tenemos que aprender en nuestra carrera, que quiere decir cómo pensamos, cómo razonamos. No asumir que lo que siempre decimos viene de un razonamiento lógico, o el famoso tema de partir de premisas falsas y hacer una conclusión. Por ahí razonamos bien, pero concluimos mal porque hemos partido de ideas falsas. Eso es bastante común, digamos. Creemos que estamos razonando bien, pero el principio de todo era falso. Entonces, la lógica, evidentemente, y ver cómo pensamos los médicos, creo que va a ser interesante incorporarlo. O, según surge esta mesa, o en cada materia, o como una materia aparte, no sé, ya es para pensarlo, pero tendremos que reconocer, así como reconocemos que tenemos otros intereses, que muchas veces tenemos pensamiento mágico, muchas veces nos apoyamos en ideas pseudocientíficas. Si nos creemos que hacemos todo basado en la evidencia, creo que no estamos del todo en la realidad. Aunque intentamos estar basados en la evidencia, muchas veces nos manejamos con asociaciones analógicas o cosas por el estilo que no, por lo menos hay que saber cómo razonamos. O sea que
surgió el tema de la lógica y dentro del gran ambiente de la comunicación, lo que son los signos, la semiótica, el lenguaje, qué es lo que decimos, cómo nos entienden, qué interpretamos. Es indudable que el paciente trae necesidades, pero que pueden ser de una interpretación no del todo buena para el diagnóstico. Entonces, todo eso surge, lógica, conocimiento, el tema de la epistemología como una necesidad de profundizar el conocimiento médico y con todo lo que influye el conocimiento social y lo que se dice alrededor sobre una enfermedad, la estigmatización de una enfermedad. Eso quizás ya se da en antropología médica, pero hay que preguntarse si no hay que incorporar algo más relacionado con el lenguaje o con la comunicación en nuestra facultad. Y finalmente, el tema quizás escabroso de la fundamentación de la ética, que no nos vamos a poner mucho de acuerdo, pero sí hasta dónde les tenemos que estimular a nuestros alumnos o si tiene que existir una ética filosófica además de la bioética, como un paso previo al análisis de las cuestiones concretas que pueden pasar por el crecimiento instrumental, manejo de embriones, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, todos los lugares comunes que a veces decimos en la bioética, si no hay una ética filosófica previa, que sería la pregunta para incorporar en cuanto a fundamentación de qué es lo que pensamos que es bueno y malo para la gente, y en qué nos basamos para decir que es bueno, malo o útil algo, y una antropología quizá filosófica también, en cuanto a conocer qué es el ser humano más allá de la antropología médica, que se ha limitado bastante a lo sociocultural. La antropología filosófica es otra pregunta que queda rondando por el tema de la comunicación y por el tema de qué es el ser humano, de cuáles son las necesidades del ser humano, qué puede esperar una persona después que la operan, quizá las preguntas kantianas filosóficas, qué puedo conocer, qué puedo esperar, qué es el hombre, ¿verdad? Todo eso ha sobrevolado en esta mesa, o sea que evidentemente hay cosas interesantes para compartir, ¿no? Bueno, les agradecemos la presencia, muchas gracias. Ojalá este ejercicio lo sigamos haciendo y eso es un poco la ambición de todos. Creo que han quedado muchas cosas dando vuelta, pero bueno, muchas gracias por ofrecerse como conejillos de India los 6 a este desafío epistemológico de la convención curricular. Y ahora sí, el daño.